Bienvenido nuevamente a la última sesión de clase de este curso de Química General para Farmacia. Vamos a hablar en este último capítulo de la clase sobre los cálculos en las ecuaciones químicas, lo que se llama estequiometría. Estequiometría significa cálculo con ecuaciones químicas debidamente balanceadas para poder conocer o encontrar la cantidad de cierto producto que se forma cuando reaccionan las sustancias, o viceversa, conocer cuánto será producido por la formación de dos o más reactivos. Los objetivos que vamos a discutir y vamos a tratar de alcanzar en esta clase son uno que a partir de una ecuación química balanceada vamos a obtener la información de las cantidades de reactivos y de productos. Es decir, una vez que tengamos balanceada la reacción, la ecuación química, perdón, vamos a saber qué cantidad en gramos van a estar participando en esta reacción por parte de cada uno de los reactantes y de los productos. Aplicar los tres pasos para la resolución del problema. Vamos a hacer énfasis cuando veamos estos tres pasos para resolver problemas estequiométricos de masa de las siguientes categorías: masa, mole, moles, masa, moles y reactivo limitante. También vamos a identificar la diferencia entre el rendimiento teórico y el rendimiento real, y asimismo vamos a calcular el porcentaje de rendimiento. Cabe mencionar, como ya lo veremos más adelante con mayor especificidad, que la cantidad de un producto que uno calcula es el rendimiento teórico, pero en la realidad generalmente el rendimiento que uno obtiene de cierto producto es menor. A eso se le conoce como un rendimiento real. También vamos a resolver problemas estequiométricos relacionados con masa-volumen, y vamos a poder resolver también problemas estequiométricos volumen-volumen. Los contenidos son los que están en el libro de texto, no los vamos a leer aquí, sino que les pido que por favor lean estos contenidos en el libro. Vamos a comenzar hablando sobre la interpretación que tienen cada una de los elementos, de los componentes más bien, de las fórmulas que componen cada una de estas ecuaciones químicas. Este compuesto que tenemos aquí se llama etano. El etano es un compuesto orgánico. Aquí vamos a leer que 2 moles de etano reaccionan con 7 moles de oxígeno para producir 4 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua gaseosa. Hablamos en términos de moles. 2 moles de etano reaccionan con 7 moles de oxígeno para producir 4 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Pero también podemos, como en efecto debe de ser, ya hablar en nombre de moléculas, porque realmente son las moléculas las que reaccionan, y podemos decir nosotros que 2 moléculas de etano reaccionan con 7 moléculas de oxígeno para producir 4 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Por tanto, podemos leer la ecuación en función de moles, o bien lo podemos hacer en función de moléculas. Esto es uno de los aspectos importantes que nosotros vamos a resaltar cuando hablamos de una reacción balanceada. Ahora vamos a ver cada uno de estos pasos, cómo se desarrollan. Importante, ese triangulito que ustedes ven ahí arriba significa que esta reacción necesita calor para que se pueda producir. Si no hay calor, la reacción no se produce. Importante que podamos siempre estar presentes. Ok, aquí tenemos, quiero ver con detenimiento lo que indica cada uno
de estas aseveraciones que tenemos aquí con estos checks. Por ejemplo, y lo sacamos de las reacciones, ¿verdad? Aquí dice que lo primero que podemos ver en esta reacción son reactivos y productos. Estos son los reactivos. Y esto por acá, al lado derecho, son los productos. Por ejemplo, los reactivos son el etano, que reacciona con el oxígeno cuando se aplica calor. Calor, el símbolo es calor, para producir dióxido de carbono y agua. También, hablando en términos de moléculas, hay moléculas de reactivos, como ya lo vimos anteriormente, y moléculas de productos. Entonces se necesitan, como lo vimos anteriormente, dos moléculas de etano, 7 moléculas de oxígeno para producir 4 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua. También lo podemos describir en términos de moles, como ya lo hicimos. Y finalmente vamos a ver que nosotros tenemos que la masa relativa de los reactivos y los productos cuando se forman 60 gramos. 60 gramos de etano. Esto vamos a ver, como vimos en uno de los objetivos, predecimos uno de los objetivos, que nosotros queremos ver cómo se llama, cómo se traslada a gramos, porque hablamos de que 2 moles, ¿verdad? 2 moles de etano reaccionan con 7 moles de oxígeno para producir 4 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Pero ahora veamos qué sucede con las masas relativas. Estos 60 gramos, vamos a ver ahora de dónde van a salir. 60 gramos, ¿cuántos gramos? Aquí la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuántos gramos hay de metano? ¿Cuántos gramos hay de oxígeno? ¿Cuántos gramos se producen de dióxido de carbono? ¿Y cuántos gramos se producen de agua? Esto es importante porque es la base de lo que nosotros queremos. Entonces, vamos a decir que 2 moles, los 2 moles de metano, los vamos a transformar a gramos de metano. Y lo vamos a hacer utilizando esta factor unitario que dice que un mol de metano tiene una masa molecular de 30. Por tanto, la masa de metano que se involucra en esta reacción son 60 gramos. Por otro lado, veamos los moles de oxígeno. 7 moles de oxígeno, según la reacción, lo vamos a multiplicar por un factor. Ya sabemos que la masa molecular del oxígeno es 32, que 32 gramos de oxígeno son un mol, equivalen a un mol, y eso significa que en esta reacción participan 244 gramos de oxígeno. Entonces, en conclusión, podemos decir aquí, en esta primera parte, la primera parte donde estamos hablando de los reactivos en función de su masa. 60 gramos de metano, es decir, aquí hay 60 gramos. ¿Cuántos gramos hay de oxígeno? Hay 244 gramos, que son la masa de 7 moles. Volvemos a preguntarnos, entonces, ¿cuánto se producirá de dióxido de carbono y cuánto se producirá de agua? Esta respuesta la vamos a obtener de forma similar a la que acabamos de obtener con el cálculo de los gramos de etano y de los gramos de oxígeno. Aquí tenemos entonces ahora que los moles de dióxido de carbono, 4 moles de dióxido de carbono, los vamos a pasar a gramos, multiplicando cada mol de dióxido de carbono pesa 44 y eso nos va a dar 176 gramos de dióxido de carbono. Los moles de dióxido de carbono con moles de carbono se cancelan. De igual manera, los 6 moles de agua, recordemos que un mol de agua pesa ¿cuánto? 18. Eso nos va a dar 108 gramos de agua. De tal manera entonces que ya vimos en la lámina anterior que habían 60 moles,
perdón, 60 gramos de etano, 244 gramos de oxígeno, 176 gramos de dióxido de carbono y 108 gramos de agua. Esto es en la reacción balanceada. Bien, vamos a ver ahora el método que vamos a utilizar. Ya nosotros en el capítulo anterior hicimos unas consideraciones, hicimos el esquema para pasar de gramos a moles y de moles a gramos, viceversa. También hicimos para pasar de moles a litros y de litros a moles. Entonces vamos a ocupar estos pasos que son sencillos. Hay 3 pasos. Siempre que vayamos a resolver cálculos estequiométricos, vamos a usar estos 3 pasos. Calcular los moles de las unidades elementales. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí para no confundirnos en estos pasos es pasar los gramos a moles. Eso es lo primero. Luego vamos a pasar los moles a moles. Ya les voy a explicar según la ecuación balanceada. Y finalmente pasar los moles a gramos. Entonces, hay un esquema que lo vamos a ir viendo. Entonces, el paso número 1 dice calcular los moles. El paso 2, calcular los moles de las cantidades conocidas utilizando los coeficientes de la ecuación balanceada. Y el 3, determinar la masa o el volumen según sea un sólido o un gas. Vamos a ver esto de una manera esquemática. Aquí tenemos los pasos que vamos a seguir para resolver los problemas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que aquí hablamos de gramos o de volumen. Eso lo vamos a pasar a moles, pero fíjense bien que esos gramos o moles son de la sustancia conocida. Lo pasamos a moles de sustancia conocida. Luego, estos moles los volvemos a pasar a moles, solo que de la sustancia desconocida, y luego los moles de la sustancia desconocida los pasamos a gramos. Esta es la secuencia que vamos a seguir. De la manera que nosotros vamos a aprendernos esto es haciendo uso de los ejercicios y la práctica, como lo vamos a ver en los ejercicios que vienen. Ok, otro gráfico importante, otro esquema importante que tenemos que tener nosotros mentalmente es que los tipos de problemas estequiométricos son masa-masa, masa-volumen o volumen-masa y volumen-volumen. Es decir, van a darnos masa y vamos a encontrar masa. Van a darnos masa y vamos a encontrar volumen. Nos van a dar volumen y vamos a encontrar masa. Y nos van a dar volumen y vamos a encontrar volumen. Veamos algunos ejemplos. Dice aquí, calcular la cantidad de gramos de oxígeno que se necesitan para quemar 72 gramos de etano hasta dióxido de carbono y agua, según la ecuación que vimos, ¿va? 2 moles, ahí está la ecuación balanceada de etano, reacciona con 7 moles de agua. Hay un calor para que se produzca la reacción y se van a producir 4 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Lo primero que tenemos que hacer antes de resolver un problema es ver qué información nos dan y ver qué información nos piden. Entonces, los datos conocidos. ¿Cuáles son los datos conocidos? Bueno, el primer dato conocido son los 72 gramos de etano. Además, hay otros datos que vamos a necesitar, que son la masa molar del etano, que son 30 gramos por mol, la masa molecular del oxígeno, que son 32 gramos por mol, y los datos desconocidos, que son los gramos de oxígeno. Ok, ¿qué es el primer paso que hay que dar? Primer paso, calcule los moles. Es decir, vamos a pasar los gramos de la sustancia conocida a moles. Para eso, vamos a agarrar los 72 gramos de metano y lo vamos a multiplicar por un factor que diga que vamos a pasarlo a moles. Abajo, en el factor unitario, tienen que estar gramos y arriba moles. Que un mol de metano pesa 30 gramos. Y eso resulta que 72 gramos de etano equivalen a 2.4 moles de etano. Fijémonos bien qué es lo que nos piden a nosotros. Calcular la cantidad de gramos de oxígeno. Ok, ahora los moles de
etano los vamos a convertir a moles de oxígeno. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Bueno, aquí hay una relación. Esa relación es 2 moles de etano requieren 7 moles de oxígeno. Entonces, vamos a ver aquí, paso 2, vamos a convertir los 2.4 moles de etano, lo voy a multiplicar por un factor que dice que moles de etano van a ir abajo, moles de oxígeno van a ir arriba. 7 moles de oxígeno requieren 2 moles de etano. Moles de etano con moles de etano se cancelan, solo nos queda moles de oxígeno y ya hemos pasado de moles conocidos a moles del desconocido. 16.8 moles de oxígeno. Y ahora viene el tercer paso, que es pasar los moles a gramos. ¿Cuántos moles vamos a pasar? 16.8 moles de oxígeno. Lo voy a multiplicar por un factor que es el peso molecular del oxígeno, que dice que un mol de oxígeno pesa 32. Y así obtenemos 268.8 gramos de oxígeno. Y veamos que aquí los moles con los moles se cancelan. Insisto, jóvenes, aquí hay dos cosas importantísimas que seguir. Uno es cada uno de los pasos. Fijémonos bien, ¿qué hicimos en el primer paso? En el primer paso pasamos de gramos a moles de la sustancia que conocemos. En el segundo paso, ¿qué hicimos? Pasamos de moles de la sustancia conocida a moles de la sustancia desconocida. En este caso, el oxígeno. Y en el tercer paso, bueno, antes de seguir en el tercer paso, ¿cómo hacemos esto? Esta relación aquí es de la ecuación balanceada, que me dice que por cada 2 moles de etano se requieren 7 moles de oxígeno. Y finalmente pasamos los moles del desconocido a gramos del desconocido con la relación del peso. Así es de sencillo si seguimos la lógica de estos 3 pasos. Aquí estamos pasando de gramos a moles. Veamos esta otra ejercicio. Bueno, aquí tenemos, dice, calcular los gramos de oxígeno que se necesitan para quemar 72 gramos. Esta es una manera bastante más resumida. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Fijémonos bien, nos dan los mismos datos. Es el mismo ejercicio que el anterior, solo que lo voy a hacer de una sola vez. O sea, no voy a estar haciéndolo paso por paso. 72 gramos de etano. Lo multiplico por un factor que dice que un mol pesa 30 gramos. Aquí tenemos que gramos con gramos se cancela y me queda la respuesta en moles. Tengo ya los moles de la sustancia conocida. Ahora lo paso, que es el paso 1. Lo paso a los moles de la sustancia desconocida, como con la relación 2 a 7. Se eliminan y me quedan los moles de oxígeno. Ahora los moles de oxígeno los voy a pasar a los gramos de oxígeno con la relación 32 gramos de oxígeno pesan un mol y un mol se cancela y obtengo la misma respuesta. Si ustedes se fijan, este es el paso 1, el paso 2, el paso 3. ¿Cómo lo vayan a hacer ustedes? Eso depende de cada uno, del aprendizaje de cada uno. Si quieren hacer los pasos por separado, está muy bien. Veamos este otro ejercicio. Dice, calcule el número de gramos de moléculas de cloro. Fíjense, nos piden los gramos de moléculas de cloro que se producen al hacer reaccionar 22.1 gramos de óxido de manganeso 4 con ácido clorhídrico en exceso. Esta es la reacción balanceada. Un mol de óxido de manganeso 4 reacciona con 4 moles de ácido clorhídrico para producir un mol de cloruro de manganeso 2 más cloro elemental más agua. Esta es la reacción que ustedes pueden ver. Se forma este gas oscuro que es cloro. Ok, los datos conocidos. 22.1 gramos de óxido de manganeso 4. La masa molar del óxido de manganeso, que es 87 gramos por mol.
la masa molecular del cloro, que es 71 gramos por mol, y los datos desconocidos, que es, calcule el número de gramos de cloro. Ok, están pidiendo el cloro. Entonces, ¿qué es el primer paso? Pasar los gramos de la sustancia conocida a moles. Entonces, para eso, los 21.1 gramos de óxido de manganeso 4 lo multiplico por un factor que dice que un mol pesa 87. Los moles con los moles los gramos con los gramos se cancelan y me quedan los moles. De tal manera que 22.1 gramos de óxido de manganeso 4 equivale a 0.254 moles de óxido de manganeso 4. Tengo los moles de la sustancia conocida. Ahora paso los moles de la sustancia conocida a moles de la sustancia desconocida, que es el cloro, como mediante la reacción. Aquí dice que hay un mol de óxido de manganeso 4 y hay un mol de cloro. Por tanto, la relación va a ser 0.254 moles por un factor que dice que un mol de cloro es producido por un mol de óxido de manganeso 4. De tal manera que los moles de manganeso, de óxido de manganeso 4 se cancelan y me quedan solamente los moles de cloro. Finalmente, obtengo que los moles de cloro son 0.254 moles de cloro. Ahora, ¿qué hago con el tercer paso? Los moles de cloro los paso a gramos de cloro. ¿Cómo? Como un factor que dice que 71 gramos de cloro están contenidos en un mol. Mol con mol se va y nos queda que hay 18.04 gramos de cloro. Si ustedes se fijan, aquí les dejo esta multiplicación 22.1 por 1 por 71 entre 87 por 1 por 1, porque estos son los tres pasos. Este es el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Okay. Vamos a ver ahora unos ejemplos de masa a mole y de moles a masa. Hemos visto en este momento los dos ejercicios anteriores, que son los completos que van a utilizar los tres pasos. Vamos a ver qué hacemos con este ahora. Calcule el número de moles de oxígeno que se producen al calentar 1.65 gramos de clorato de potasio. Los datos conocidos: 1.65 gramos de clorato de potasio, el peso molecular o la masa molecular de clorato de potasio, 122.55, el del oxígeno 32 y el dato desconocido son los moles de oxígeno. Entonces veamos, esta es la ecuación sin balancear. Hay que balancear la ecuación y una vez que balanceamos la ecuación nos queda que 2 moles de cloruro de potasio en presencia de calor se descompone para producir 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de oxígeno. Entonces seguimos las etapas. Paso 1, pasar los gramos a moles. Entonces vamos a pasar los gramos de clorato de potasio a moles de clorato de potasio. Y aquí tenemos que un mol de clorato de potasio pesa 122 gramos. Los gramos de clorato se cancelan con los gramos de clorato y nos quedan los moles. De tal manera que 1.65 gramos de clorato de potasio equivale a 0.014 moles de clorato de potasio. Todavía estoy en clorato de potasio. Recordemos que la pregunta que me hacen son los moles de oxígeno. Entonces tengo los moles del conocido. Ahora los moles del conocido los voy a transformar en moles del conocido. Con la relación 2 moles de clorato de potasio producen 3 moles de oxígeno. Y aquí tenemos la misma cantidad, 0.014 moles de clorato de potasio, lo multiplico por un factor 3 de oxígeno, 2 de clorato de potasio. Moles de clorato con moles de clorato de potasio se cancelan y me da que la respuesta es 0.020 moles de oxígeno. Así es de sencillo. Y fíjense bien que llegamos hasta moles de oxígeno porque es lo que nos pide el ejercicio, a los moles de oxígeno. Veamos otro ejemplo. Calcule el número de gramos de oxígeno que se producen al calentar 0.605 moles de clorato de potasio. Vamos siempre a la misma reacción balanceada.
nos piden los gramos y nos dan los moles. Entonces, los moles de clorato de potasio, ya tengo los moles de clorato de potasio, que son los moles del conocido, los voy a transformar en moles del desconocido. 3 moles de oxígeno son producidos por 2 moles de clorato. Ahora vemos que son 0.16 moles de oxígeno. Ahora lo que voy a hacer es pasar los moles de oxígeno a gramos de oxígeno. ¿Cómo? Multiplicando 0.16 moles de oxígeno por 32 gramos que pesa un mol. Y obtenemos la respuesta. 5.04 gramos de oxígeno. ¿Cuál es la conclusión aquí? Aquí me dan los moles del conocido y voy a buscar los gramos del desconocido. Bien, estos son los datos que siempre hace falta tener. Veamos aquí, considere la siguiente ecuación balanceada. 2 moles de sodio reaccionan con 2 moles de agua para producir 2 moles de hidróxido de sodio más 1 mol de oxígeno gaseoso. Nos dice ahora, si reaccionan 0.15 moles de átomos de sodio con agua, calcule el número de moles de moléculas de hidrógeno. Fíjense bien, me dan moles y me piden moles. Está más sencillo. Entonces, nosotros tenemos que los datos conocidos son 0.15 moles, la masa molecular es 32 y los moles desconocidos son los de hidrógeno. Entonces, moles de sodio, 0.15. Lo voy a multiplicar por 1 mol de hidrógeno que se produce a partir de 2 moles. Los moles se van y nos queda la respuesta. Estos son los moles de hidrógeno que son los que nos están pidiendo. Estamos pasando de moles del conocido a moles del desconocido. Si lo quiero pasar a gramos de hidrógeno, solamente multiplico los moles del hidrógeno por su peso molecular. Veamos aquí otra cosa importante. Nosotros vamos a ver en química muy seguido que no siempre tenemos la cantidad de reactantes para obtener unos productos. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que entendamos qué cosa es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Vamos a suponer que tenemos 3 sobrecitos de café soluble. Con 3 sobrecitos podemos hacer ¿cuántas tazas? 3. Y tenemos 2 libras de azúcar. ¿Qué determinará el número de tazas de café? ¿El número de sobres de café o la cantidad de azúcar? Obvio que la cantidad de sobrecitos de café. La cantidad de sobrecitos de café dice que vamos a hacer 3 tazas y nos va a sobrar azúcar. Por tanto, en este caso, el café es el reactivo limitante y el azúcar será el reactivo en exceso, porque una vez que preparemos las 3 tazas, nos va a sobrar azúcar. Voy a ponerles otro ejemplo para que lo podamos entender. Aquí está esta camisa, muy bonita la camisa. Nos dice aquí que para fabricar esta camisa se necesitan 10 botones y 1 metro de tela. ¿Ok? Se requieren fabricar 10 camisas. Pero cuando vamos a la bodega, en el almacén hay 100 botones y 4 metros de tela. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuántas camisas se van a poder fabricar? ¿Será que se puedan fabricar las 10 camisas? La respuesta es no. ¿Quién limita el número de camisas a fabricar? ¿La tela o los botones? Obvio que la respuesta es la tela. ¿Cuántas camisas se pueden fabricar entonces? Se pueden fabricar 4 camisas porque hay 4 metros de tela. ¿Ok? Entonces, como hay 4 metros de tela, vamos a fabricar solo 4 camisas. Y van a sobrar botones. Entonces, ¿quién limita la cantidad de camisas que se vaya a fabricar? ¿La tela o los botones? La tela. Entonces, el reactivo limitante es la tela. Y los botones están en exceso. Nos van a sobrar botones. Veamos un ejemplo que tiene que ver con esto también. Es importante que veamos el mecanismo para responder estos problemas. Dice aquí que una muestra de 50 gramos de carbonato de calcio se deja reaccionar
con 35 gramos de ácido fosfórico. ¿Cuántos gramos de fosfato de calcio se van a producir? Calcule la cantidad de moles de reactivo en exceso al final de la reacción. Entonces nos dicen que hay un reactivo en exceso. Vamos a ver, para hacer esta reacción, este ejemplo, primero vamos a calcular el número de moles de las dos sustancias que conocemos, que son los gramos de carbonato de calcio 50, la masa molar del carbonato de calcio son 100 gramos por mol, los gramos de ácido fosfórico 35, la masa molecular del ácido fosfórico 98, la masa molar del fosfato de calcio 310 y los datos desconocidos en el reactivo en exceso. Entonces, primer paso, calculamos los moles de cada uno de las sustancias conocidas. Y vamos a comenzar con el carbonato de calcio. 50 gramos de carbonato de calcio, para pasarlos a moles, lo voy a multiplicar por un factor que dice que un mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos. 2 gramos de carbonato con gramos de carbonato se cancela y me da que son 0.5 moles de carbonato de calcio. Vamos a pasar ahora el ácido fosfórico. 35 gramos de ácido fosfórico multiplicado por un factor que dice que un mol de ácido fosfórico pesa 98. Gramos de ácido fosfórico con gramos de ácido fosfórico se cancela y me quedan los moles de ácido fosfórico. Entonces, aquí hemos transformado las masas de los reactivos en moles. El reactivo limitante va a ser el reactivo que produzca la menor cantidad de producto, es decir, el que produzca la menor cantidad de fosfato de calcio. Entonces, vamos a pasar los moles de cada uno de los reactantes a moles de producto. Y aquí tenemos la siguiente manera. Los 0.5 moles de carbonato de calcio que calculamos en el paso 1, los vamos a transformar en moles de fosfato de calcio. Entonces aquí tenemos moles de carbonato de calcio con moles de carbonato de calcio se cancela y me dan 0.167 moles de carbonato. Para el ácido fosfórico, si usamos el ácido fosfórico para calcular el producto fosfato de calcio, vamos a multiplicar los 0.36 moles de fosfato de calcio por la reacción que dice que un mol de fosfato de calcio, ¿verdad?, se producen a partir de 2 moles de ácido fosfórico. Y me va a dar la respuesta 0.178 moles. Pregunta: ¿cuáles de los dos reactivos produce la menor cantidad de producto? Fijémonos bien que estos son los 5 moles del carbonato de calcio. Aquí tenemos los 5 moles del carbonato de calcio producen el punto 167 y el ácido fosfórico produce 0.178. ¿Quién produjo menos? Produjo menos el carbonato de calcio. Por tanto, este es el reactivo limitante. El ácido fosfórico será el reactivo en exceso. ¿Cuánto del ácido fosfórico queda? ¿Cómo hacemos para saber cuánto del ácido fosfórico queda? Lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto ácido fosfórico se consumió. Y para saber cuánto ácido fosfórico se consumió, vamos a ver cuánto ácido fosfórico va a reaccionar con los 0.5 moles de carbonato de calcio. Entonces, aquí tenemos la respuesta. ¿Cuánto se formó de carbonato de calcio? 0.167 moles. ¿Ok? Esos moles los vamos a pasar a gramos para obtener la cantidad de carbonato de fosfato de calcio que se obtuvo. Y aquí obtuvimos 51.7 gramos de fosfato de calcio. Ahora calculemos el reactivo en exceso. 0.5 moles de carbonato de calcio. Ese es el reactivo limitante. Eso lo vamos a pasar a moles de ácido fosfórico y resulta que la cantidad de moles de ácido fosfórico que vamos a utilizar son 0.14.
0.33. Estos 0.33 son los moles de ácido fosfórico que se ocuparon. ¿Ok? Entonces, veamos nosotros que pasamos los moles a gramos de ácido fosfórico y obtenemos que hay 33.9 gramos de ácido fosfórico en exceso. Okay. Ahora vamos a ver algo importante que es el rendimiento teórico. Como les dije, uno calcula el rendimiento teórico, pero en la realidad obtiene otra cantidad. Por eso hablamos aquí de rendimiento teórico, de rendimiento real y el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento se expresa sencillamente de esta forma. El porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100. Acuérdense de esa fórmula que la vamos a comparar. Aquí tenemos un caso muy parecido. Vamos a ver sobre el porcentaje de rendimiento. ¿Cuánto fue el rendimiento teórico de los 0.167 moles de carbonato de calcio? Se produjeron 51.77 gramos. Pero nos dice ahora que en realidad se produjeron 48.7 gramos. Entonces ahora, veamos el porcentaje de rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento real? El rendimiento real es 48.7. Entre el rendimiento teórico, 51.7 multiplicado por 100, nos da 94%. Veamos aquí otro ejemplo muy interesante. Se deja reaccionar una mezcla de 20.2 gramos de carbonato de calcio con 13.2 gramos de ácido clorhídrico. Calcule el número de gramos de cloruro de calcio que se pueden producir. La cantidad de moles de reactivo en exceso que queda al final y el porcentaje de rendimiento. Entonces, fíjense bien que lo primero que nos pregunta es reactivo limitante. ¿Quién limita la reacción? Para eso vamos a pasar los 2 gramos de los reactantes a moles. Vamos a pasar los 20.2 gramos de carbonato de calcio a moles. Para eso lo voy a multiplicar por un factor que dice que un mol de carbonato pesa 100 gramos de carbonato con gramos de carbonato se cancelan y me quedan solo los moles de carbonato. 0.202 gramos de carbonato de calcio. Ahora voy a pasar el ácido sulfúrico, los gramos de ácido sulfúrico mole. 13.2 gramos de ácido sulfúrico por un mol de ácido sulfúrico que pesa 36.5 gramos. Me cancelan los gramos, me quedan los moles. Y resulta que los moles de reactante son 0.202 moles de carbonato de calcio y 0.362 moles de ácido clorhídrico. Ahora, con estos 2 moles voy a calcular cuánto cloruro de calcio se produce. El que produzca menos es el reactivo limitante. Vamos para acá ahora. 202 moles de carbonato de calcio. Lo transformo a moles de cloruro de calcio. Que me va a dar 0.202. Lo mismo con el HCl. Lo convierto a moles de cloruro de calcio. Y me va a dar 0.181. ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? El que produzca menos. ¿Quién produjo menos? El HCl. 0.181. Este es el reactivo limitante. Entonces, el reactivo en exceso es el carbonato de calcio, que vamos a calcularlo ahora como es el carbonato de calcio. Vamos a regresarnos donde aparecen esos 0.181. Miren, 0.181 es lo que se produce de carbonato de calcio con el reactivo limitante. Entonces, los 0.181 moles de carbonato de calcio los voy a trasladar a gramos de carbonato de calcio. De cloruro de calcio, perdón, para obtener la cantidad de gramos de cloruro de calcio que se produce. Ahora vengo a calcular el reactivo en exceso. ¿Cuántos moles de HCl? 0.362. Esos moles se consumieron. Significa que los voy a pasar a moles de carbonato de calcio para saber cuánto carbonato de calcio se consumió. Y se consumieron 0.181 moles de carbonato de calcio. Entonces, la cantidad en exceso es
los 0.202 moles de carbonato de calcio que me dieron, menos 0.181 mol de carbonato de calcio, que fueron los que se ocuparon. Por tanto, el exceso es 0.021. Ok, vamos a continuar porque les voy a explicar un poco cómo es esto del reactivo limitante. Necesitamos que quedamos claros con el reactivo limitante. Si ustedes se fijan, esta es la cantidad que nos dieron de HCl, que como ya vimos atrás, es el reactivo limitante. Al reaccionar este reactivo limitante, se va a consumir una parte de carbonato. ¿Cuánto es la parte de carbonato que se consume? Esta, 0.181. Pero a mí, en el primer cálculo, me entregaron 0.202 moles. Entonces, este es los moles iniciales, que le vamos a llamar así. Los moles iniciales, estos son los moles consumidos. Y este es el mol en exceso. Así se resuelve este tipo de problema. Entonces, vamos a seguir con un poco más de la clase. Entonces, y el porcentaje de rendimiento, me dicen aquí que el rendimiento teórico son 13 puntos, perdón, el rendimiento real son 18.3 gramos y que el rendimiento real son 20.1. Entonces, 18.3 entre 20.1 me va a dar 91%. Ese es el porcentaje de rendimiento. Ok, veamos ahora algo sobre el volumen molar. Es una de las cosas que nosotros vimos en la clase anterior. Volumen molar significa el volumen que ocupa el mol de un gas. Recordemos que un mol de cualquier gas ocupa 22.4. Aquí tenemos una reacción que está balanceada. El nitrato de potasio en calor se descompone para producir nitrito de potasio más oxígeno. 2 moles de nitrato de potasio se descomponen para producir 2 moles de nitrito de potasio más 1 mol de oxígeno. Y me dicen aquí que calcule el volumen en litros de oxígeno. Me están pidiendo los litros, de oxígeno que se van a obtener al calentar 28 gramos de nitrato de potasio. Entonces, quiero dejarles por aquí una ruta. ¿Qué me dan aquí a mí? Voy a escribirlo por aquí. Me dan gramos y me piden volumen. Entonces, los gramos los voy a pasar a moles. ¿Verdad? Estos son amoles, sé que se va a llamar amoles conocidos. Los moles conocidos los voy a pasar a moles desconocidos. Y los moles desconocidos los voy a pasar a volumen. ¿Ok? Por ahí nos vamos a ir. A ver si podemos hacer esto. Entonces, gramos del conocido a moles del conocido. Moles del conocido a moles del desconocido. Y los moles del desconocido al volumen del desconocido. Pero veamos, ¿verdad? ¿Quién es el gramo? ¿Quiénes son los gramos del conocido? Dice aquí, volumen de litro, el conocido son los 20 gramos de KNO3. Voy a pasarlo de gramos a moles de KNO3. KNO3. Después los moles de KNO3 los voy a convertir en moles del desconocido, que en este caso es moles de oxígeno. Y luego los moles de oxígeno a volumen de oxígeno. Entonces, esa es la ruta que vamos a seguir. Vamos a ver.
Los 28 gramos de nitrato de potasio los voy a multiplicar por un factor que dice que un mol de nitrato de potasio pesa 101 gramos, que es su masa molecular. Los gramos y los gramos se cancelan y me da que son 0.277 moles de nitrato de potasio. Nitrato de potasio va para dónde ahora? Vamos a calcularlo y a pasarlo a moles de oxígeno, que dice, según la ecuación balanceada, que un mol de oxígeno se produce a partir de 2 de nitrato de potasio. Mole por mole, y me dan que los moles de oxígeno son 0.14 moles de oxígeno. Y ahora los moles de oxígeno lo voy a pasar a volumen de oxígeno. 0.14 moles de oxígeno lo multiplico por un factor que dice que un mol de oxígeno ocupa 22.4 litros. Moles de oxígeno con moles de oxígeno, y me queda aquí que la respuesta es 3.10 litros de oxígeno. Okay, veamos el siguiente ejemplo. Ahora dice, calcule la cantidad en litros de oxígeno que se pueden producir al calentar 0.48 moles de clorato de potasio. Aquí está la cosa un poco más fácil. ¿Por qué? Porque sencillamente me dan los moles del conocido, que es el nitrato de plata. Lo voy a pasar a moles del desconocido y después a lo que me piden, que es el volumen del desconocido. Entonces, los moles, aquí este es el KNO3, lo voy a pasar a moles de oxígeno y los moles de oxígeno al volumen de oxígeno. ¿Estamos claros? Vamos a ver pues si podemos hacer este trabajito de manera sencilla. Ok, me dan los moles del conocido, los vamos a pasar a moles del conocido. Clorato de potasio lo voy a multiplicar por un factor que dice que 3 moles de oxígeno se producen a partir de 2 moles de clorato de potasio. Clorato de potasio y moles de clorato de potasio se cancelan y me quedan que hay 0.72 moles de oxígeno. Ahora, los moles de oxígeno lo voy a pasar ¿a qué? A volumen de oxígeno. ¿Con qué? Multiplicando 0.72 moles por un factor que dice que un mol de oxígeno ocupa 22.4 litros. Y aquí tenemos que la respuesta son 16.3 litros de oxígeno. Okay, vamos a ver esta otra ecuación. Este otro problema dice, calcule la cantidad de moles de cobre que se producen si se hacen reaccionar 4.200 mililitros de hidrógeno medido a 0 grados centígrados y 760 torres de presión con un exceso de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué me piden? Los moles de carbono. ¿Qué me dan? Volumen de hidrógeno. Entonces, la cuestión va a ser aquí sencilla. El volumen del conocido, ¿verdad? Lo voy a pasar a ¿qué? Lo vamos a pasar a moles del conocido. ¿Va? Volumen del conocido. El volumen del conocido es el hidrógeno. Lo voy a pasar a moles del conocido. Los moles del conocido lo paso a moles del desconocido. Entonces, ¿quién es el volumen del conocido? El volumen del hidrógeno. Volumen del hidrógeno lo voy a pasar a moles de hidrógeno. Y los moles de hidrógeno los voy a pasar a los moles de cobre. Así de sencillo. Veamos pues cómo resolvemos este asunto. Bueno, primero tenemos que decir que tenemos que tener las unidades del volumen en litros, que 4.200 mililitros de hidrógeno equivalen a 4.2 litros. Recordemos que un litro equivale a 1.000 mililitros. Entonces, los 4.2 litros del hidrógeno, que son el volumen del conocido, lo voy a pasar a ¿qué? A mole. ¿Cómo? Con este factor, un mol de hidrógeno ocupa 22.4 litros de hidrógeno. Con litros de hidrógeno se cancela y me quedan 0.19 moles de hidrógeno. Ahora, los moles de hidrógeno los voy a pasar a moles de cobre.
0.19 moles de hidrógeno, la relación es 1 a 1. Un mol de cobre se producido por un mol de hidrógeno. Y aquí tenemos sencillo la respuesta que estamos buscando. Como ustedes pueden fijarse, la estrategia para poder resolver el problema es importante. Saber quién es el conocido y saber quién es el desconocido. Y luego los pasos que vienen en cada uno de ellos. Veamos aquí otro ejemplo. Se dejan reaccionar 28 gramos de zinc con 75 gramos de ácido sulfúrico. ¿Cuántos litros, de hidrógeno se van a producir? Calcule la cantidad de moles de reactivo en exceso que quedan al final de la reacción. Entonces, ya cuando me dicen moles de exceso, estoy hablando de reactivo limitante. Entonces, ¿qué hacemos con los reactivos limitantes? Lo primero que tenemos que pasar es los gramos de los conocidos a moles de los conocidos. Entonces, aquí tenemos 28 gramos de zinc, lo voy a multiplicar por un factor que dice que un mol de zinc pesa 65.4 gramos. De tal manera que 28 gramos de zinc son 0.428 moles de zinc. Ahora los 75 gramos de ácido sulfúrico los paso a moles de ácido sulfúrico. Un mol de ácido sulfúrico pesa 98.1, de tal manera que 75 gramos de ácido sulfúrico equivalen a 0.765 moles de ácido sulfúrico. Aquí tengo los moles de los reactivos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de esta cantidad de moles produce la menor cantidad del producto? Y fíjense bien, los moles, los litros de hidrógeno. Entonces, vamos a pasar los moles de zinc y los moles de ácido sulfúrico a litros de hidrógeno. Para eso hacemos el segundo paso y decimos que 0.428 moles de zinc lo multiplico por un factor que diga que un mol de hidrógeno es producido por un mol de zinc según la ecuación balanceada. Y ahí se cancela. Y ahora estos moles de hidrógeno los voy a hacer aquí una sola, lo voy a pasar a litros. Un mol de hidrógeno ocupa 22.4. De tal manera que 0.428 moles de zinc producen 9.59 litros de hidrógeno. Ahora vamos a hacer los del hidrógeno, los del ácido sulfúrico. 0.765 moles de ácido sulfúrico multiplicado por un factor que dice que un mol de hidrógeno es producido a partir de un mol de ácido sulfúrico. Los moles de ácido sulfúrico se cancelan, me quedan moles de hidrógeno y los moles de hidrógeno los voy a pasar a litro de hidrógeno. Y resulta que la respuesta es que la respuesta es 17.14. Veamos aquí entonces ahora lo siguiente. ¿Quién produjo la menor cantidad? Aquí tenemos 9.59 y aquí tenemos 17.14. Por tanto, aquí tenemos que el hidrógeno es el reactivo limitante y el ácido sulfúrico es el que está en exceso. Eso es la sencillez de esta parte de la química. Entonces, reactivo limitante produce la menor cantidad de producto y el ácido sulfúrico es el reactivo limitante. Entonces, todo el zinc se consumió. Entonces voy a calcular cuánto ácido sulfúrico se consumió. Entonces dice aquí que 0.48 moles de zinc lo voy a pasar a ácido sulfúrico para saber cuánto se consumió y resulta que se utilizaron en la reacción 0.42 moles de ácido sulfúrico. ¿Y cuántos moles de ácido sulfúrico me dieron? Me dieron 0.765. Por tanto, el reactivo en exceso es 0.765 moles de ácido sulfúrico, que son los que se suministraron, menos 0.42, que son los que se utilizaron. La diferencia es 0.345 moles de ácido sulfúrico. Veamos un ejemplo. Ay, mamá mía. Veamos,
perdón, veamos este ejemplo. Quiero ver este ejemplo que tiene que ver con volumen. Dice aquí, calcule el volumen de oxígeno en litros que se necesita para la combustión completa de 1.5 litros de etano. Y el volumen de dióxido de carbono y agua que se forma. Todos los volúmenes se consideran a esa temperatura. Entonces, fijémonos bien. Me dan los litros de etano. ¿No? Aquí dice, calcule el volumen de oxígeno. Me piden este volumen de oxígeno. Y me dan el volumen del etano. Entonces, me dan 1.5 litros de etano. Esos litros de etano los paso a moles de etano. ¿Cómo? Bueno, un mol de etano ocupa 22.4 litros. Los litros se cancelan y me quedan ahora los moles de etano, los paso a moles de oxígeno. Elimino los moles de etano y ya me quedaron los moles de oxígeno. Y los moles de oxígeno los voy a pasar ¿a qué? A litros de oxígeno. Moles con moles se cancelan y me queda que un mol, sí, 1.5 litros de etano producen 5.25 litros de oxígeno. Ahora veamos cuántos litros de dióxido de carbono y de agua se van a producir. Hacemos lo mismo. 1.5 litros de etano los paso de litro a mole y calculo los moles de etano. Los moles de etano, que son los moles del conocido, los paso a moles del desconocido, multiplicándola por la relación de la ecuación. 4 moles de dióxido de carbono se producen a partir de 2 moles. Cancelo los moles de etano y los moles de etano y me quedan los moles de dióxido de carbono. Y ahora los dióxidos de carbono los paso a litro. Como un mol de dióxido de carbono ocupa 22.4. Y tengo que se producen 3 litros de dióxido de carbono. Y hago lo mismo con el agua. 1.5 litros de etano, los paso a moles de etano, los litros los paso a moles, me quedan los moles, luego los moles los paso, los moles de etano los paso a moles de agua. Fíjense la relación, 6 de agua fueron producidas por 2 de etano. Me quedaron moles de agua, los moles de agua los paso a litros y aquí obtengo que los litros de agua son 4.5 litros de agua. Fíjense bien que todo sigue el mismo procedimiento, lo único que cambia son las relaciones de los moles. ¿Por qué? Porque me lo establece la ecuación balanceada y es lo que me pide el problema. Ok, esta se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo completen y me hagan preguntas el próximo día de clase. Completen los ejercicios según lo que habíamos, según esté en la guía, para que luego podamos el día de martes poder tener una conversación sobre esto. Me imagino que van a tener bastantes preguntas sobre este tema. Bueno, jóvenes, saludos y estos son los ejercicios tipo que van a salir en el examen. Bueno, que les vaya muy bien y estudien bastante.